la temperatura aquí en Montevideo, 21 grados a esta hora, y vamos a hablar de economía. Va a subir más la temperatura, me imagino, con Alma Espino, que es economista, docente, investigadora, además integrante de CIEDUR, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Uruguay. Alma, un gusto que estés con nosotros. Un gusto para mí también, muchas gracias. Realmente hubo, siempre hay afirmaciones, pero el 8 de marzo hubo varias afirmaciones, sobre todo provenientes de el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la directora de Mujeres, proponiendo como algunas cuestiones que, por lo menos en lo personal, me llamaron la atención. Eso de, por ejemplo, valemos igual, todos tenemos los mismos derechos, necesitamos las mismas oportunidades. Esa fue como la consigna de Mujeres este año. Yo te pregunto, ¿necesitamos las mismas oportunidades? ¿Es solo eso? Y otra referencia que hizo también, en este caso Mónica Botero, a trabajar en la autonomía económica de las mujeres como, de alguna manera, la madre de todas las autonomías. ¿Qué valoración haces sobre estas afirmaciones? Bueno, la primera es que todavía estamos en un proceso de conquista de derechos muy importante y sin duda valemos todos igual, pero eso no es obvio para el mercado laboral, porque muchos de nuestros trabajos, como el trabajo que hacen fundamentalmente las mujeres en sus hogares, en términos de trabajo doméstico y de cuidado, tiene un valor afectivo para quienes así lo consideran, pero no tiene valor económico. Por otro lado, hay sectores en los cuales tendemos a concentrarnos las mujeres. Nosotros hemos estudiado bastante el tema de la segregación laboral de género, y en esos sectores las mujeres percibimos comparativamente ingresos laborales menores que los varones. Pero además, los números lo confirman, digamos, estas diferencias, ¿no? Por hora las mujeres ganan más cercano a lo que ganan los varones, en promedio, por mes, bastante menos. Ahora, es claro que ha habido cambios, ha habido mejoras, eso sí, sería imposible negarlo. Es decir, si nosotros miramos, 20 años para atrás, nos vamos a encontrar con brechas de género sustancialmente mayores. Claro, justamente de brechas de género también mencionaron que se habían acortado en este gobierno de 76 pesos que ganaba una mujer en relación a 100 de los hombres, ahora ganan 78 en relación a los hombres. ¿Esto es tan así? ¿Se han acortado tanto las brechas de género? Se acortan, ahora siempre dos tenemos... pesos parece poco, ¿no? Dos pesos es poco, se acortan, pero siempre hay que ser cuidadoso en cuando comentamos la evolución de las brechas, si las brechas se acortan porque las mujeres mejoran su situación o porque los hombres la desmejoran, en cuyo caso, no sería lo que estamos buscando, ¿no? ¿Y esto va por ahí? En algunos aspectos, yo creo que las brechas grandes se han mantenido. ¿Qué quiero decir? Hay 15 puntos porcentuales de diferencia entre las mujeres, entre la tasa de actividad de las mujeres y los varones. La tasa de actividad es el porcentaje de personas que, estando en edad de trabajar en forma remunerada, lo hacen o están buscando hacerlo. Ahí tenemos casi 15 puntos. Si miramos las tasas de empleo, es decir, la proporción de ocupados y ocupadas, también tenemos 15 puntos en la brecha. Y finalmente es un poco menor, y es una de las brechas que ha disminuido más, que es en la tasa de desempleo, donde la brecha se da vuelta y las mujeres tienen un porcentaje mayor que el de los varones. Pero me gustaría... ¿De desempleo? Desempleo. De desempleo. Hay una proporción mayor de mujeres desempleadas. ¿Qué pasa con la informalidad o el subempleo? Que ahí las mujeres tienen una representación también. Las mujeres tienen una representación considerable en la informalidad, yo diría, en el caso de Uruguay, sobre todo por su participación en el servicio doméstico remunerado, en casas particulares. Porque ahí, pese a las mejoras que también ha habido, todavía queda un núcleo muy importante de mujeres que no tienen cobertura de la seguridad social. Ahora, simplemente para responder a tu pregunta, ¿todo es autonomía económica? Yo diría que es una buena base. Es decir, en una sociedad mercantil como la que vivimos, si uno posee ingresos, fíjense que mientras las mujeres mayores de 14 años, como el 12% no tiene ingresos propios, en el caso de los hombres eso es el 6-7%. O sea, las mujeres tenemos una tendencia a tener
una menor cantidad de ingresos propios que los varones. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos menor tasa de actividad, menor tasa de empleo y porque trabajamos en ciertos puestos de trabajo menos valorados por el mercado. Ahora, así como digo, no todo es autonomía económica, es una base muy importante, ¿no? Es decir, sobre todo, por ejemplo, ligado a la violencia doméstica y a otros factores. No obstante, hay otras problemáticas que a mí me parece que hay que atender y que no podemos solamente contentarnos con la evolución de los números, porque, a ver, las pérdidas que se han dado en todos estos 2 años, las estadísticas se recuperan, pero las personas a lo largo de 2 o 3 años van perdiendo de comprar comida, perdiendo de tener ciertos bienes, de ir al sistema de enseñanza, etc. Entonces, eso también hay que considerarlo cuando uno hace una evaluación a lo largo del tiempo y más en esta coyuntura. Y me parece, y termino, que hay que contemplar, o sea, las desigualdades de género tienen diversas dimensiones, ¿no? Dimensiones económicas, dimensiones políticas y corporales y también. dimensiones físicas, corporales. Entonces, en realidad, esas 3 formas de autonomía, por supuesto que están combinadas y articuladas, y bueno, y unas pueden desequilibrar a las otras. Recién hablabas de en 2 años todo lo que se pudo perder, incluso como sociedad, ¿no? Porque parece que la pandemia está lejos, pero la pandemia dejó efectos importantes y más en las mujeres que en los varones. No hablo de efectos psicológicos que los estamos viendo, que serán analizados capaz que dentro de 10 años, pero a nivel de impactos económicos, ¿cómo fue el impacto diferenciado entre hombres y mujeres? Bueno, ese primer corte, porque después Montevideo Interior debe ser otro mundo. Sí, en Montevideo Interior, cuando hablamos de, por ejemplo, de la participación de las mujeres en el mercado laboral, bueno, en promedio, ¿no? O sea, las cifras que se comentaron el 8 de marzo son en promedio, claro, porque nosotros entre mujeres podemos tener unas diferencias gigantes dependiendo Montevideo, localidades de más de 5.000 habitantes o de menos de 5.000. Y en el caso de las pérdidas de las mujeres durante la pandemia, de nuevo, es muy importante no solo tener una perspectiva de género, es decir, cuáles son las diferencias o cómo evolucionan respecto a los varones, sino también una perspectiva interseccional. Con esto quiero decir, no a todos nos va igual en la feria, porque no todos tenemos los mismos hogares, ni tenemos las mismas posibilidades. Entonces, las mujeres de los estratos más pobres son las que más perdieron, porque tuvieron que dejar de hacer una cantidad de actividades informales que les daban ingresos, porque son las que eran empleadas domésticas y le dijeron, bueno, por unos meses no vengas. Y aunque se hicieron políticas, porque se hicieron políticas para contribuir a todo eso, de cualquier manera hay pérdidas muy importantes en términos de ingresos, pero yo diría que en términos de la autonomía económica, también cuando cae la tasa de actividad, es decir, cuando las mujeres no están saliendo a buscar trabajo al mercado y cuando no están empleadas, no tienen ingresos. Y eso es una pérdida que a lo largo del tiempo seguramente ha tenido un impacto mayor. Ya tenemos que ir redondeando, pero me gustaría preguntarte, porque estamos en semanas nada más de comenzar una nueva ronda de consejos de salarios. Me llamó la atención la cifra de hombres que son los que negocian, aun cuando hay sectores netamente feminizados, ¿no? Pienso en la industria del comercio, bueno, ni que hablar del servicio doméstico. ¿De qué manera eso se influye o el que negocien hombres con hombres, porque también del otro lado, el lado empresarial, mayoritariamente son hombres, en un mercado que, a grosso modo, la mitad y mitad, aunque sabemos que no es tan así, puede influir para lograr mejoras efectivas más allá de una cláusula que diga la igualdad de derechos? Yo creo que así como lo decimos para el sistema político, lo decimos para las organizaciones sociales y particularmente el movimiento sindical. Aunque las mujeres han ido conquistando algunos espacios, todavía es como decís tú, es decir, los grandes negociadores son los varones. Las voces que uno escucha en general son las de los varones. Varones que seguramente han ido adquiriendo una serie de perspectivas que tienen que ver con la igualdad de género. No estamos en el año 85 cuando todavía había salarios femeninos más bajos que
que los masculinos en los consejos de salario. Por supuesto, pasaron muchas cosas, pero creo que los intereses siempre están mejor representados cuando son las voces de aquellas personas que defienden esos intereses. Si tuvieras que decir una política que sería importante llevar adelante para lograr una igualdad. Bueno, yo creo que hay una política que ya está, que de lo que se trata es de profundizarla, ampliarla y extenderla, es todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Porque una de las trabas más importantes que tenemos las mujeres para poder tener independencia económica es cómo resolver el tema de los cuidados. Alma Espino, muchísimas gracias por estos minutos. Esperemos que en una próxima entrevista los números sean mejores. Seguramente. Bien, gracias.